Vamos a empezar esta semana hablando del concepto de experimento. Un concepto que, aunque no te hayas dado cuenta, ya hemos hablado, ya hemos trabajado la semana anterior. Es decir, cuando hacías entrevistas, en el fondo lo que estabas haciendo era un formato muy básico de experimento, pero en el fondo un experimento. Es decir, te habías planteado una serie de hipótesis, esas hipótesis se las habías formulado una serie de preguntas, habías salido a buscar a algún cliente, te habías sentado con él a hacer una entrevista, este era el experimento, esta era la prueba, obtenías una serie de métricas de este experimento, de esta entrevista, y con eso te ayudaba a tomar decisiones sobre tu modelo de negocio, principalmente entendiendo el segmento de clientes y el problema del cliente. ¿Cuánto de importante es para el cliente ese problema? Fíjate, lo que vamos a hacer ahora es seguir profundizando en el concepto de experimento. Y para ello vamos a entender una cosa clave, que es lo que llamamos las fichas de experimentos. En esta semana, en la cual tenemos que empezar a validar la solución de nuestro problema, del problema que hemos encontrado, y vamos a empezar a construir nuestros primeros prototipos para testarlo, lo importante es que seamos más metódicos. Eric Ries lo que definía aquí era lo que se llamaba la contabilidad de la innovación. Es decir, vamos a ir contando, vamos a ir viendo cómo evoluciona nuestro modelo de negocio y cómo vamos pivotando en función de lo que hemos aprendido, en función de lo que llamamos el conocimiento validado. Así que la clave aquí está ahora mismo en que entendamos qué es una ficha de experimento, y a partir de ahora os voy a pedir que seáis más metódicos, es decir, que rellenéis estas fichas y que nos permita saber cómo vamos evolucionando a lo largo de esta validación de nuestro modelo de negocio. La clave fundamental es que vamos a tener 4 partes claves en nuestra ficha del experimento. Os voy a subir a la plataforma una ficha template, una ficha base en la cual podáis trabajar vosotros el diseño de vuestros experimentos, y tiene que contemplar 4 cosas las fichas de experimento. 4. La primera es la hipótesis. ¿Qué hipótesis queremos validar? Por eso es tan importante que tengamos hipótesis redactadas. Así que en la semana que redactaste las hipótesis, recoge la hipótesis con respecto a tu solución, es decir, a tu propuesta de valor. Recoge la más importante, así que tienes que haberlas priorizado. Una vez que tengas esa hipótesis redactada, te voy a pedir que trabajes y pienses qué experimento te puede permitir validar o invalidar esta hipótesis. Eso es tu trabajo. Te tienes que dedicar a diseñar experimentos. Ahora te voy a poner algunos ejemplos para que te ayuden, ¿no? Pero al final, cada hipótesis, cada mercado, cada modelo de negocio requiere un experimento específico. Y es muy importante que entiendas que un experimento no solo está en la parte del producto, está en cualquier bloque de nuestro modelo de negocio. Aquí estamos empezando básicamente por hacer experimentos sobre el segmento de clientes y sobre la propuesta de valor. Pero en las próximas semanas harás experimentos sobre cómo captar clientes, el tema del canal de distribución, cómo monetizar, cuáles son los socios clave. En cada una de ellas tendremos que hacer experimentos para probar que realmente funciona lo que teníamos puesto como hipótesis, y si no funciona, invalidar la hipótesis y volver a redactarla. Así que es un fenómeno constante en el cual identificamos hipótesis, diseñamos experimentos, probamos y lanzamos el experimento y obtenemos métricas para validar. Así que en este caso, en el caso de nuestro producto, tendremos lo que te he dicho, 4 puntos en el diseño de experimentos, en nuestra ficha de experimentos. Primero, la hipótesis. Segundo, el experimento, es decir, en qué consiste el experimento. Y aquí lo tenemos que redactar. En el caso de la semana anterior, fue sencillo, hacer 20 entrevistas. Ese consistía el experimento. ¿Vale? Tercero, nos tenemos que poner la métrica de éxito. La métrica de éxito, o la métrica que importa, es algo que, aunque veremos semanas más adelante, lo importante para vosotros es que me digáis ahora qué sería validado o invalidado para vosotros. Te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas. Imagínate que dices en la semana anterior, bueno, voy a hacer 20 entrevistas, de las cuales, con respecto a esta hipótesis de problema, es decir, la gente quiere buscar vuelos baratos por internet, quiero encontrar por lo menos 5 personas que me digan que sí, 5 seguidas. Bueno, pues esa sería la métrica de éxito. Otra muy utilizada es el 40%, que el 40% de los clientes me digan que sí, que estarían dispuestos a utilizar una aplicación, o es importante para ellos el tema de los billetes caros, ¿no? Es un tema que les preocupa mucho. Así que todo esto nos tiene que ayudar a determinar la métrica que importa. Dedica tiempo a pensarla ahora y no la pienses después del experimento, y te digo por qué. Me encuentro con muchas startups y emprendedores que trabajan con enfoques Lean Startup que no determinan bien al principio la métrica que valide o invalide esta hipótesis. ¿Y qué es lo que ocurre después del experimento? Que es muy difícil ponernos de acuerdo si con la métrica que tenemos hemos validado o invalidado esta hipótesis. Así que tenemos que tomarla a priori, antes de lanzar el experimento. Así que en este caso bueno, pues que el 40% de los clientes quieran comprarme el producto, que el 40% de los clientes me digan que tienen interés en lo que sea, en lo que corresponda a tu hipótesis y lo que quieras validar, ¿vale? Así que ya sabes, número punto 3, la métrica que importa, la métrica que valida o invalida.
Y por último, el punto número 4 de las fichas de experimentos es las acciones, las actividades que requiero para ejecutar este experimento. Es decir, básicamente una Excel de acciones concretas, en el cual tenemos que tener a un responsable o propietario de esa acción, qué acción concreta es, qué timeline, qué tiempo tiene para hacer esa acción, una descripción de la acción y después un presupuesto si consideráis que es importante tener un pequeño presupuesto. Todo este tipo de cosas nos van a ayudar a poder ser metódicos. Si tienes un equipo, te va a ayudar a saber cómo evoluciona el trabajo de tu equipo con respecto a un experimento. Si estás tú solo, a que te ayude a saber que vas de manera ordenada construyendo esos experimentos. Te voy a subir una ficha en la plataforma para que puedas trabajar con ella. Pero voy a ponerte un ejemplo de experimento con respecto a la solución. Y esto es muy importante porque en ocasiones tendrás que hacer diferentes experimentos y tiene que ver con el concepto de prototipado. En esta semana aprenderemos a hacer técnicas de prototipado y verás diferentes técnicas que te van a permitir preconstruir tu producto o tu servicio. Pero te vuelvo a repetir otra vez. Este experimento, estos prototipos, no tiene siempre por qué ser la parte del propio producto. Pueden ser cosas diferentes, como canal de distribución, modelo de ingresos, como te he dicho antes. Pero aquí, como estamos en la solución, vamos a hablar de la propuesta de valor y del producto. Vamos a hablar de un experimento típico que nos puede ayudar muchísimo a entender y a profundizar en esos conceptos. Acuérdate que hablamos antes de que un experimento tiene que tener 4 partes. La ficha del experimento, las hipótesis que queremos validar de este experimento, el diseño del propio experimento como tal, la métrica que valide o invalide el resultado de este experimento y las hipótesis que están vinculadas al experimento y qué acciones tenemos que desarrollar para hacer posible el experimento. Vamos a hablar de un tipo de experimento muy usado y que tiene muy buenos resultados cuando uno intenta entender cuáles son las funcionalidades más importantes que puede tener nuestra aplicación o nuestra app, ¿de acuerdo? Así que es muy orientado al mundo del software, pero también lo he visto aplicar este experimento o variables de este experimento a también prototipado o validación de productos y funcionalidades de producto e incluso de servicio. Pero vamos a hablarlo desde este concepto. Imagínate que lo que queremos validar queremos saber cuáles son las funcionalidades más importantes para que nuestro cliente empiece a utilizar nuestro producto. Realmente aquí estaríamos definiendo nuestro mínimo producto viable. Hablaré de él un poquito más adelante, pero el mínimo producto viable en el fondo lo que nos pretende dar es cuál es la mínima funcionalidad que nos va a permitir empezar a trabajar con nuestros primeros clientes, ¿no? Así que para eso nos vamos a centrar y en ocasiones tendremos un listado muy grande de funcionalidades. Pues fíjate, este experimento nos va a ayudar a concretar, a saber cuáles son las funcionalidades más interesantes para nuestro cliente. Para eso lo que te voy a pedir es que dibujes o le enseñes a tu cliente un display, una hoja, en el cual aparezca estos 3 modelos. Esto puede ser mucho más amplio, pero básicamente es un modelo free, en el cual, digamos, sería gratuito para el cliente, un modelo advanced, en el cual el cliente pagaría una cuota pequeña, y un modelo premium, en el cual el cliente pagaría bastante más, un modelo, digamos, de unas funcionalidades más concretas, más potentes, ¿no? Digamos que nuestra aplicación tiene estos 3 formatos, ¿vale? Así que lo que queremos saber es cuáles características tendría que tener el modelo free, cuáles características tendría que tener el modelo advanced y cuál es el modelo premium, ¿vale? Fíjate, lo que vamos a hacer esto lo podemos paquetizar. Intenta pensarlo dentro de tu idea de negocio, dentro de tu modelo de negocio, dentro de tu producto o tu servicio. Así que esto puede variar, tener solo 2, el free y el premium, o tener más si quieres. Esto es un ejemplo muy genérico que después tú tienes que personalizar en tu caso. En la parte inferior lo que vamos a poner son una serie de funcionalidades. Estas funcionalidades se tienen que dividir en 3 grandes grupos. Digamos, el grupo que ponemos aquí un 3 es el grupo que tenemos, digamos, funcionalidades más difíciles, más costosas de desarrollar, ¿de acuerdo? Así que aquí tenemos estas funcionalidades que, de alguna manera o de otra, son más difíciles para desarrollar por nosotros. Después tendremos un valor de 2, aquellas funcionalidades que sean, digamos, de alguna manera u otra, más fáciles de desarrollar, pero siguen siendo complicadas. Y un 1, aquellas funcionalidades que de alguna manera u otra son sencillas para nosotros para poder desarrollar, ¿vale? Así que digamos que aquí tenemos esas funcionalidades que tenéis que elegir vosotros cuáles. Así que te animo a que si eres técnico, seas tú el que lo dividas por dificultad de desarrollo, cuánto te va a ser de difícil desarrollar las del 3, las del 2 y las del 1 y las categorices. Y pueden ser funcionalidades desde tan complejas como o tan sencillas como dar de alta a un usuario, puede ser un 2, hasta cambiar la fotografía del perfil, hasta lo que tú quieras, ¿de acuerdo? Intenta
intentas segmentarlas, intentas partir estas funcionalidades en pequeñas funcionalidades, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer, el experimento va a consistir en que vamos a lanzar a una base de clientes este display que pone aquí 5, 7 y 9. Estos números pueden cambiar, ¿vale? Y de hecho también estos números pueden cambiar. Te pongo un ejemplo bastante genérico, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer ahora mismo es, vamos a intentar enviarle esto a clientes y decirle: señor cliente, si esta fuera el modelo free, dígame qué funcionalidades mínimas tendría que tener. Recuerde que como máximo aquí puede llenar un valor de 5, así que podría elegir una funcionalidad de 3 y una de 2. Serían un total de 5. ¿Vale? Serían estas dos funcionalidades. O puede rellenar 5 de 1, lógicamente. Así que eso también sería otra posible funcionalidad de nuestra parte free. Así que esto se lo vas a mandar y los clientes van a ir rellenando qué funcionalidades para ellos sería interesante que tuviera el caso del modelo free. Lo mismo para el modelo advanced. Así que podemos ir buscando diferentes funcionalidades para el modelo advanced. Y lo mismo para el modelo premium. ¿Vale? Así que de alguna manera u otra el cliente tiene un límite. Aquí puede poner una puntuación de 5 como máximo, aquí una puntuación de 7 como máximo, aquí una puntuación de 9 como máximo. Pero fíjate, cuando yo lance por ejemplo, a 20 posibles usuarios, o si quieres a 50 o incluso más, si quieres a 120, en este caso me van a dar una serie de respuestas y estadísticamente vamos a poder ver cuáles son las funcionalidades más votadas para el modelo free, más votadas para el modelo advanced y más votadas para el modelo premium. Y esto es muy útil para nosotros porque nos va a decir de manera clara y precisa cuáles son las primeras funcionalidades que tenemos que desarrollar en nuestra aplicación. Así que utiliza este experimento o variables de experimento para empezar a definir tu mínimo producto viable. Es un experimento muy sencillo que además te va a ayudar a que concretices, a que sepas qué es lo que realmente es importante para tu cliente. Este experimento lo puedes repetir en muchísimos campos diferentes. Imagínate esto en el mundo de los servicios o imagínate esto también en el mundo del producto. Así que es muy útil esta herramienta y de hecho te digo y te animo a que esta parte incluso la puedas hacer en una landing page, en una página web y que puedas arrastrar y que los clientes puedan hacer drag and drop y arrastrar diferentes funcionalidades. En caso de que no te animes a perder tanto tiempo en el experimento, puedes utilizar un PowerPoint y después indicar a los clientes que pongan algún número. Sería, por ejemplo, el 3.1, el 3.2, el 3.3, aquí sería el 2.1, el 2.2, el 2.3 y que después vayan rellenando los diferentes formatos free, advanced o premium o los que tú consideres en tu propuesta de valor, en tu producto, en tu servicio, ¿vale? Bueno, pues aprende a utilizar este tipo de experimentos. Esto es un ejemplo de experimento. Lo siguiente que haríamos es cuáles métricas validan o invalidan. En este caso la métrica es de descubrimiento, así que no me preocupa tanto que me valide o invalide. De hecho, tú puedes tener una serie de premisas y primeras, ¿no? Puedes decir, oye, mi hipótesis de modelo de negocio tiene que ver con que creo que las funcionalidades 3.1, 3.2 y 2.2 son las más importantes para mi cliente. Bueno, pues cuando hago el experimento, este puede ser el experimento, y después la métrica sería que por lo menos el 40% de los encuestados me hayan dicho que quieren funcionalidades para el modelo premium, que es el de dinero, de 3.1, 3.2 y 2.2, ¿de acuerdo? Sería la métrica resultada del experimento. Y por último, las acciones. ¿Qué acciones vamos a tener que hacer para desarrollar este experimento? Pues buscar el volumen de correos para poder enviar esto, preparar el landing page o el correo o el PowerPoint, definir las diferentes funcionalidades. Y esto lo puedes hacer como te pongo la ficha en una Excel en el cual tengas desarrollado quién es el propietario, quién es la acción, cuándo tiene que hacerla, el presupuesto, comentarios, etcétera, etcétera. Y eso se convertirá en un plan de acción. Bueno, pues te dejo ese experimento para que profundices en él y te ayude a entender en qué consiste experimentos de producto y que puedas aprender cuanto antes cuál es lo más importante para tus clientes.